Jesús dijo: Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Juan 10:11. Mucha gente dice: solo hay un pastor, y es Jesucristo. Y en esto estoy plenamente de acuerdo, que Cristo es un gran pastor, pues Él nos cuida, nos limpia, nos guía, y se entregó a sí mismo por nosotros en aquella cruz. Da su vida por nosotros. Pero la Biblia también dice y deja claro que en su ausencia física en la tierra, el mismo Jesús tiene constituido algunos pastores para ejercer en la tierra. Está escrito en Efesios 4:11. Él mismo constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La función de un pastor es enseñar la palabra de Dios, en lo cual puede ser hecho de varias formas. Por ejemplo, por una predicación en la iglesia, por estudios bíblicos, en forma de consejos en una situación personal, entre otros. Y también tiene como función liderazgo y orientación, en lo cual atrae consigo responsabilidad de resolver los problemas, fomentando así la paz y la unión entre los hermanos, ejerciendo la autoridad dada por Dios para consolar, exhortar y encorajar una persona en sus caminos de forma espiritual. Sabemos que hay muchos pastores, pero ni todos son llamados. La Biblia nos dice que tenemos que ser llamados. Hoy en día vemos el pastoreo como una profesión, pero no, esto requiere un llamamiento de Dios. Dice la palabra del Señor: un pastor debe ser fiel, dar testimonio, ser irreprensible, ser un marido de una sola mujer, ser sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no codicioso en ganancias deshonestas, sino amable, apacible, que no sea avaro y que gobierne bien su casa y a sus hijos. Y es necesario que tenga buen testimonio para con los de afuera, para que así no caiga en descrédito y en lazo del diablo. No debe ser nuevo en la fe, pues tiene mucho que aprender y puede tornarse orgulloso. No debe usar habladurías vanas y dar entendimientos basados en su propia opinión, sino siempre predicar la palabra tal como ella es. Ahora entiendo que ahora que sabemos cómo debe de ser un pastor, entiendo que los seres humanos nosotros tenemos fallos, pero no debemos juzgar a las personas, más bien orar por ellas, porque la palabra de Dios dice que cada pastor dará cuenta a Dios de cada oveja, de cada obra que Dios ha puesto en sus manos. Debemos orar por los pastores para que tengan sabiduría, para que tengan fuerza, para que no desanimen en la fe, para que el Espíritu Santo siga guardando su testimonio y su corazón en ese camino tan difícil. Por eso digo que no es cualquiera que puede ser pastor, solamente aquel que es llamado por Dios. Ahora voy a comentar de los pastores en lo cual no admiro. El primer pastor, el pastor que ama el dinero. Muchos salen por ahí distorciendo la palabra de Dios para su propio convenio, para así usufruir del dinero de las ovejas. Dice la palabra del Señor en Mateo 6:24. Ninguno puede amar a dos señores, pues aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El segundo pastor que no admiro es aquel que llena las congregaciones con revelación, con profecías, con palabrerías vanas de prosperidad, donde no condena el pecado y no se habla de la salvación. Dice la palabra del Señor: si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere esta palabra, Jehová no ha hablado. Con presunción habló de tal profeta. No tengas temor de él.
Y muchos no se rebelan contra estas personas por el versículo que dice que no toquemos en el ungido del Señor y no están con Dios. A partir del momento que nosotros leemos las Escrituras y aceptamos que no debemos de ser engañados, estos pastores caen en descréditos. No tenga temor de ellos, ni miedo, pues muchas personas permanecen años basado en la misma frustración por palabras engañosas de estos pastores, haciendo con que las personas caigan en descrédito con la palabra de Dios. El tercero pastor que no me admira son los pastores amantes de sí mismos, que ejercen el pastorado como profesión y no con amor, de forma voluntaria, con temor de Dios, sino que busca simplemente complacerse a sí mismo, olvidando así de las ovejas. Está escrito: ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos, no apacientan a los pastores los rebaños. Coméis la grosura y os vestís de lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis a las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la peniquebrada, no volvisteis a rendir la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errante por falta de pastor, y son presas de todas las fieras del campo. Aquí está hablando de los pastores que no prestan atención a las ovejas. Ve un hermano triste, ve que un hermano está pasando necesidad y no presta su corazón a ayudarlo. Ve la necesidad dentro de la congregación y se vuelve su rostro y no ayuda a la necesidad de la iglesia, ni de forma espiritual y ni física. Esos pastores solamente buscan enriquecerse y buscan aprovechar el tiempo para sí mismo, para su provecho. No tienen ningún interés en las ovejas. Y el cuarto pastor que no me admira es aquel que no guarda su testimonio, que ejerce autoridad, dureza sobre las ovejas. Dice la palabra del Señor: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Muchos pastores se creen dueños de la iglesia y imponen muchas cargas pesadas a los miembros, en lo cual no pueden ser cuestionados y deben hacer exactamente lo que él diga en todo momento, ejerciendo un control obsesivo sobre los miembros y sobre incluso sus vidas particulares. El quinto pastor que no me admira es aquel que hace la voluntad de los hombres y no la de Dios. Es aquel que habla lo que las personas quieren oír, por tal de que permanezca dentro de la congregación y no se rebelen contra él. Dice la palabra del Señor en 2 Timoteo 4 a partir del versículo 3: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo el comezón de oír se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista y cumple tu ministerio. Hermanos, infelizmente hay muchas personas que son condicionadas por las ovejas y no son esas fieles a Dios, no son pastores fieles a Dios. Son pastores que temen al hombre y cambian la Biblia, cambian la predicación, cambian la corrección, la exhortación, la consolación por palabras que agradan al pueblo, por tal de que ellos permanezcan allí en la congregación, por miedo a lo que vayan a pensar y lo que vayan a decir. Estos pastores no son aptos para Dios, porque tienen el corazón temente a los hombres y no temente a Dios. En definitiva, un buen pastor es un obrero aprobado. La intención de este video no es que te rebele contra los pastores, pero más bien que seas espiritual y que ore por ellos, ore por los pastores. Las personas somos fallas y nosotros como cristianos debemos ser pacificadores en el reino de Dios. Entender que nuestra lucha no es contra las personas, mas contra el enemigo que ha implantado concupiscencia, pecado y multitud de pecados sobre esta tierra.
Así que sea un ejemplo de cristiano. Ore por las personas y esta enseñanza es para que tú no seas engañado. Esta enseñanza es para que tú vengas a protegerse de estos falsos pastores y a la vez que oren por ellos para que Dios venga a tener misericordia y venga a alumbrar sus corazones. Que Dios bendiga tu vida poderosamente. Sabes, no olvides de seguirnos en @Sembrandovida97 en Instagram, darle like y suscribirte al canal.